amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país, nos encontramos en el monumento de Lázaro Cárdenas, en la avenida Lázaro Cárdenas, y estamos aquí para hablarles acerca del de la expropiación petrolera, pero se los vamos a ir contando acerca de la... ¿Quieren acompañarnos? ¡Vamos! Pero antes de comenzar queremos cantarle las mañanitas a todas las personas que cumplen años el día de hoy, así que con ustedes las mañanitas al estilo Shalom Vladimir, estos son los hermanitos que cantarán para ti, porque es tu cumpleaños, te festejamos aquí. Soy Shalom y mi hermanito, que cantamos así, la canción que compusimos para hacerte feliz. Mis mejores bendiciones te las dedico para ti, oh mi Dios, te agradezco por amarle sin fin. Dale más sabiduría para que aprenda a vivir y su propósito aquí en la tierra logre pronto descubrir. A la vida, alabad, para que te diga cómo andar. Hoy que cumples otro año, bendecimos tu andar. Muchas felicidades. Pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. La nueva visión de gobierno impulsada por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, significó un cambio total en el motivo que tiene Pemex para llevar a cabo sus tareas y convertirse en el puntal del desarrollo de México. A partir de entonces se implementan con éxito una serie de estrategias y se trabaja en consolidar a Petróleos Mexicanos como una de las empresas petroleras más importantes del mundo. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2020, la pandemia trajo consigo un sinnúmero de dificultades para el país y para cada uno de nosotros. A pesar de esto, en Pemex no dejamos de trabajar ni un solo día y todos los mexicanos decidimos vencer nuestros miedos y salir adelante. De este verdadero sentido de fraternidad durante la pandemia, pudimos ser testigos también el 18 de marzo de 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río expidió el decreto de expropiación petrolera y lo da a conocer a través de una emisión radiofónica en cadena nacional. Aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a lo que impulsó al pueblo de México a donar lo que podían en apoyo al país, iniciando así una intensa campaña que apelaba a la dignidad y la soberanía de México. En el marco de la conmemoración del 83 aniversario de la expropiación petrolera, Pemex enarbola este espíritu de solidaridad que tenemos los mexicanos y agradece hoy a todas sus trabajadoras y trabajadores por no haber bajado la guardia y seguir esforzándose para lograr una de nuestras principales metas: rescatar a Pemex y con ello la soberanía energética de nuestro país. Gracias. Pemex, por el rescate de la soberanía. Preside esta ceremonia del 83 aniversario de la expropiación petrolera el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, autoridades civiles, militares, autoridades de las comunidades de Acachapan, de Aztlán, autoridades ejidales, integrantes del Consejo de Administración de Pemex, amigas, amigos todos. En esta fecha histórica, cuando conmemoramos el 83 aniversario de la expropiación petrolera, es oportuno repasar las 10 principales acciones del gobierno que represento para rescatar la industria de los hidrocarburos en beneficio del pueblo y de la nación. 1. En primer término, he reafirmado en los hechos el compromiso que adquirí
de frenar la privatización del sector energético. Repito lo que he venido diciendo a lo largo de muchos años. El único dueño del petróleo es el pueblo de México. Y los beneficios del petróleo siempre serán para el pueblo de México. 2, se respetarán los contratos otorgados de la llamada reforma energética, pero no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo y se protegerá a Pemex para mantener su participación actual en el mercado de las gasolinas, el diésel y otros derivados del petróleo. 3, se cumplirá con la meta de producir en México las gasolinas que el país consume, y dejaremos de importar combustibles del extranjero. Con este propósito, se continuará destinando recursos para la modernización de las 6 refinerías existentes. Se reiniciará la construcción de la planta coquizadora de Tula Hidalgo y se terminará a mediados del año próximo la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. 4, aún cuando se han descubierto 3 importantes yacimientos como este, que se llamará General Francisco J. Mújica, en el municipio del Centro, Tabasco, la extracción de petróleo se destinará a la refinación y no continuará la tendencia a exportar crudo y comprar gasolinas. Es decir, toda la materia prima será procesada en nuestro país. 5, esta nueva política significa no extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno. En términos cuantitativos, esto significa que durante todo nuestro mandato no sacaremos del subsuelo más de 2 millones de barriles diarios. Para ejemplificar, en nuestro gobierno extraeremos aproximadamente la mitad del petróleo que se explotó en todo el sexenio de Fox. Con esta producción moderada cumpliremos el compromiso de reponer, y esa es la norma, el 100% de las reservas probadas. De esta forma evitaremos el uso excesivo de combustibles fósiles. Seguiremos actuando de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones. 6. Destinaremos más presupuesto para la exploración y perforación de gas y se invertirá en equipos e instalaciones para evitar la quema irracional
de este energético. Cabe recordar que a lo largo del periodo neoliberal se optó por desaprovechar este insumo extraído de los yacimientos nacionales y por comprarlo en el extranjero. Todo ello para alimentar los negocios que estas compras representaban para políticos y directivos influyentes de empresas particulares, nacionales y extranjeras. 7. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirá reduciendo los impuestos a Pemex para garantizar la ejecución de su programa de inversión, mantenimiento y operación de instalaciones. Pemex es una empresa de la nación y siempre contará con el apoyo del Gobierno de la República. 8. Mantendremos el compromiso de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel y de otros combustibles. Se acabaron los gasolinazos. 9. Se terminará de limpiar de corrupción a Pemex. Nunca más casos como los de Odebrecht o el de la compra a precios inflados de las plantas de fertilizantes, ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios y a legisladores. Todo lo que representa significa una vergüenza. 10. Reitero el compromiso con los trabajadores, técnicos y servidores públicos de Pemex. Reitero el compromiso con los trabajadores de no despedir a nadie y de respetar sus condiciones salariales y prestaciones laborales. Asimismo, les expreso de nueva cuenta que mi gobierno garantiza el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes sindicales. Con los obreros de esta industria y con los obreros de todo México, estamos rescatando a Pemex y estamos rescatando a la nación. Amigas y amigos, el México de hoy es cada día más justo, más democrático, más libre y más soberano. El 23 de mayo de 1938, 5 días después de la expropiación petrolera, el presidente Lázaro Cárdenas recordaba en sus apuntes que en el año de 1926, cuando era comandante militar en la zona petrolera de las costas del norte de Veracruz, lo visitó el general Heriberto Jara, gobernador de ese estado, quien le habló de los problemas que con frecuencia ocasionaban las empresas petroleras extranjeras: despojos, asesinatos, sobreexplotación de los recursos naturales y mucha prepotencia. Pues según escribió el presidente Cárdenas, hacían alarde de contar con apoyos poderosos
sintiéndose en tierras de conquista. Por eso, la expropiación petrolera que hoy conmemoramos es uno de los actos de independencia económica y política más importante de nuestra historia. Y aún con el paso del tiempo, esa decisión serena y firme seguirá siendo un ejemplo de cómo actuar para enaltecer la dignidad nacional y preservar en la construcción, perseverar en la construcción de una patria más libre, más justa, más democrática y más soberana. Muchas gracias y que viva la expropiación petrolera. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, invita a unirnos a apoyar la reforma de energía eléctrica que hizo nuestro presidente. Este 18 de marzo no es una fecha cualquiera, es un sinónimo de valentía, no solamente de un presidente heroico que en su época desafió a la oligarquía internacional, sino también de todo un pueblo que dio muestras innegables de solidaridad y de esperanza comunitaria. El vínculo del petróleo con Tabasco viene desde hace más de un siglo, desde 1863 con el descubrimiento del presbítero Manuel Gil y Sáenz de las chapapoteras en Macuspana, lo que trajo consigo a compañías, o la inversión fue la puerta de llegada para compañías como Pearson y Son, y posteriormente para el Águila. Años después, Petróleos Mexicanos, el petróleo, es el agente cuya actividad marca la vida, la historia de nuestro estado. Pemex genera en Tabasco efectos de dimensiones económicas, sociales, ambientales, comunitarias, políticas y culturales. Esta historia compartida con Petróleos Mexicanos ha traído consigo beneficios y representa retos y oportunidades de desarrollo. El petróleo es riqueza natural que nos acompaña como los ríos que nos circundan y dotan de identidad. Parafraseando a Pellicer, diría que en Tabasco hay agua en los riñones y petróleo en nuestras venas. Por eso, con ese petróleo en nuestras venas, es como Tabasco, los tabasqueños,
acompañamos y respaldamos al gobierno de México. Hoy sí festejamos un aniversario más de la expropiación petrolera, pero desde aquí acompañamos la decisión de proseguir una política firme y decidida para recuperar la soberanía energética, no permitir obstáculos que en este propósito esencial de la República. Con toda energía y decisión, los tabasqueños respaldamos su reclamo respetuoso y firme ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se rectifique el proceder ilegal y contrario a los intereses nacionales. Esto no es nada más una postura política o de coyuntura. Recordemos que el artículo 28 constitucional establece que tratándose de la industria eléctrica no se considerará monopolio. Por lo tanto, el hecho de que se privilegie a la empresa productiva del Estado no puede considerarse inconstitucional, máxime cuando los contratos de las empresas reclamantes, con base a los cuales se han otorgado suspensiones provisionales contra la reforma, obligan a que el Estado mexicano deba aumentar año con año el costo del suministro de la energía eléctrica al consumidor. Tal despropósito no se inscribe en aras del interés colectivo y es exactamente lo contrario al espíritu de la ley de amparo. Por eso, desde aquí, desde esta tierra, desde Tabasco, hacemos un respetuoso llamado a cerrar filas para apoyar con todo la política energética del gobierno que usted encabeza, señor presidente. Muchas gracias. 18 años perdiendo millones de pesos, 31 años sin encontrar ni una gota de aceite, hasta que llegó nuestro presidente, supremo comandante de las Fuerzas Armadas, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nos honra informarle que por tercera ocasión en este gobierno hemos descubierto al menos un campo gigante por año. En el primer año se adicionó 1.300.000 barriles de petróleo al campo Izachi en Tierra Blanca, Veracruz. En el segundo descubrimos el campo Quesqui con un volumen de reservas de por lo menos 920 millones de barriles. Este 18 de marzo, ubicados en la ranchería Acachapan y Colmena del municipio de Centro Tabasco, a sus espaldas se encuentra el pozo descubridor del tercer campo gigante en su administración, denominado Simpona 1, cuyo volumen inicial se estima entre 500 y 600 millones de barriles de petróleo. Este yacimiento tiene la particularidad de encontrarse muy cerca de Valeriana y Racemosa, dos yacimientos más que agregan en conjunto entre 900 y 1.200 millones de petróleo crudo equivalente. Dentro de esta misma área estamos explorando otros yacimientos, Popté, Tiribix y una posible extensión del propio campo Simpona que, de resultar exitosos, incrementarán de manera importante el potencial de esta zona. Por la relevancia de esta área, la estaríamos elevando al rango de complejo petrolero. Siguiendo sus instrucciones, presidente, y consultas, se propone llamarlo General Francisco J. Mújica, militar e ideólogo revolucionario que participó en el proceso de la expropiación petrolera al lado del general Lázaro Cárdenas y que además fue 2 veces gobernador de Tabasco. Desde hace muchos años no se incorporaban en nuestro país campos gigantes, muchos años antes de esta administración. El último campo fue el campo SAP, descubierto en 1990. Su primera instrucción, presidente, fue la de cambiar la fallida estrategia de invertir en proyectos de aguas profundas. Esa instrucción se cumplió. Administraciones anteriores destinaron a lo largo de 18 años casi la mitad de la inversión de exploración a proyectos de aguas profundas sin que a la fecha se haya obtenido una gota de aceite.
La nueva estrategia de inversión se ha focalizado en aguas someras, donde Pemex es líder mundial, así como en cuencas terrestres del sureste del país. Con los resultados que hoy estamos entregando, se demuestra el éxito en el cambio de la política de exploración de petróleos mexicanos. Este éxito exploratorio se traduce en una incorporación de reservas 3P por 4.800 millones de barriles en esta administración, y se espera incorporar cuando menos 2.385 millones para este año 2021, con la probabilidad de que sea mayor. En términos reales, la incorporación de reservas 3P alcanzada en estos 2 años es superior a la lograda en los últimos 5 años previos a este gobierno. La reserva probada 1P había tenido una declinación sostenida desde el año 2006, disminuyendo de 16,000 millones a 7,000 millones de barriles en enero del 2019. En la administración actual se ha tenido una recuperación del 5%, incrementándose de 7,000 a 7,400 millones de barriles. Estimamos que para el presente año esta alcance los 7,800 millones de barriles. En lo que va de esta administración, se han ahorrado más de 40,000 millones de pesos en trabajos de exploración y producción. Con estas economías vamos a perforar los 65 pozos que se tienen contemplados en este complejo Francisco J. Múgica. Para el presente año se esperan ahorrar otros 20,000 millones de pesos adicionales. Estas cifras que presentamos fueron revisadas y verificadas por una compañía especializada en los procesos de la industria petrolera internacional, IHS Markit. Otra de las acciones con un gran potencial de ahorro es la implantación del programa de excelencia operativa en la perforación de pozos, puesto que no solo disminuye costos, sino principalmente porque adelanta producción. Como ejemplo, el campo Yaxché, allí se han logrado reducir los tiempos de perforación de 98 a 41 días entre el primero y el último pozo. En este último pozo se ha obtenido un ahorro de 5.7 millones de dólares en renta de equipo de perforación y un ingreso adicional por adelanto de la producción de 14.4 millones de dólares. Otro ejemplo, Campo Tlacame. Ahí se redujo el tiempo de perforación de 155 días a 48, es decir, 10 millones de dólares por renta de equipo de ahorro y una ganancia de cerca de 27 millones de dólares por producción adelantada. El campo Octeli, ahí los resultados pasaron de 89 días a 37, reducción de 5.2 millones de dólares por pozo perforado y ganancia de 10 millones de dólares por una producción adelantada. Finalmente, Xanab, otro campo, ahí la reducción pasó de 215 a 109 días, 10.6 millones de dólares por renta de equipo y una ganancia de 37 millones de dólares por producción adelantada. Estos resultados positivos nos llevan a que estas buenas prácticas sean replicadas en todas las actividades de Petróleos Mexicanos. Es satisfactorio informar que pese al entorno adverso, Pemex logró pagar un monto de 279,000 millones de pesos a sus proveedores durante el año 2020, cantidad similar a la pagada en el 2019. De manera consensuada con los empresarios,
Pemex difirió una parte de los pagos del 2020 para realizarlos en este 2021. Tengan, señores empresarios, la absoluta seguridad de que Pemex honrará cabalmente su compromiso y pagará todos sus adeudos. En Petróleos Mexicanos estamos conscientes de la importancia que tiene la cadena de suministros de las micro y pequeñas empresas que nos ofertan bienes y servicios. Estos dos segmentos, micros y pequeñas empresas, conforman el 88% del total de los contratos vigentes en Pemex. A estas empresas les hemos pagado todas las facturas que teníamos pendientes del año 2020 y hacemos el compromiso de pagarles de manera puntual de aquí en adelante. Está disponible en nuestra página de internet y puede ser consultado sin ningún tipo de restricción por cualquier persona en cualquier momento. Todo aquel ciudadano que quiera saber quiénes son los proveedores de Pemex, cuánto les pagamos y cuánto les debemos, solo tiene que ingresar a nuestra página. No se requiere de ninguna solicitud o trámite especial para tener acceso a esta información. Pemex no tiene nada que ocultar. Se incluye en este reporte también una fecha estimada de pago de adeudos. Muchísimas gracias, compartan esta información para desmentir a la oposición. Y no olviden suscribirse a 4T, la nueva generación.